Creyó que la joven apache solo buscaba calor, lo que pasó lo dejó sin aliento. El viento helado cortaba la piel y hacía que cada paso en la nieve fuera más difícil. El hombre caminaba despacio, cubriéndose con su abrigo grueso, mientras sus botas dejaban huellas profundas sobre el sendero cubierto de hielo. Había salido temprano esa mañana, sin imaginar que su viaje lo llevaría a un encuentro que cambiaría su manera de ver las cosas. Él no era un explorador experimentado, solo alguien acostumbrado a caminar por los bosques cercanos a su hogar, pero aquel día, algo en el aire parecía diferente. Mientras avanzaba, escuchó un leve crujido entre los árboles. Primero pensó que eran ramas cayendo por el peso de la nieve, pero el sonido se repetía, más cercano, más constante. Se detuvo y observó con cuidado, ajustando su gorro para protegerse del frío. Entre los troncos cubiertos de escarcha, vio una figura pequeña que se movía con dificultad. Su primer pensamiento fue que se trataba de un animal perdido, pero a medida que se acercaba, comprendió que era una joven. Estaba sola, temblando, con los cabellos oscuros pegados a su rostro por el hielo y la humedad. Sus ojos grandes y atentos lo miraban con una mezcla de miedo y sorpresa. Él dudó por un instante. La distancia entre ellos era corta, pero la desconfianza en la mirada de la joven lo hizo detenerse. Sin embargo, el instinto de ayudarlo a él era más fuerte que cualquier temor. Sacó de su mochila una manta que llevaba por si acaso y se acercó lentamente, manteniendo las manos visibles. «No tengas miedo, solo quiero ayudarte», dijo con voz suave, tratando de transmitir calma. La joven no respondió de inmediato. Solo lo observaba, como si evaluara si podía confiar en él. Después de unos segundos que parecieron largos, ella dio un paso tímido hacia adelante. Él extendió la manta y la envolvió con cuidado, asegurándose de que cubriera su cuerpo tembloroso. La joven inhaló profundo y cerró los ojos un momento, dejando que el calor del abrigo y la manta la protegieran del viento. Él notó que no era solo frío lo que la hacía temblar, había algo más en su mirada, una mezcla de soledad y alerta constante. Decidió caminar con ella hacia un refugio cercano, un pequeño cobertizo de madera que conocía desde hacía años. Mientras avanzaban, la joven apenas hablaba, pero sus ojos no dejaban de observarlo todo. Miraba cada árbol, cada rama, cada sombra. Parecía conocer el bosque mejor que él. Él, sorprendido, empezó a preguntarse quién era, de dónde venía y cómo había llegado sola hasta allí. Cada pregunta que surgía en su mente se encontraba con el silencio de ella, que respondía con una ligera inclinación de cabeza o un pequeño gesto de aprobación. El hombre intentó romper la tensión con palabras sencillas. «¿Hace mucho que estás aquí?», preguntó, mientras cuidaba de no invadir su espacio. La joven negó con la cabeza. «¿Tienes frío?», volvió a preguntar, y ella asintió apenas. Él le ofreció beber de una botella de agua que llevaba. Ella dudó, pero finalmente aceptó, tomando el líquido con cuidado y agradeciéndole con un simple gesto. Él notó que cada movimiento suyo era preciso, casi medido, como si estuviera acostumbrada a moverse con cuidado en lugares difíciles. El camino hasta el cobertizo no era largo, pero la nieve profunda y el terreno irregular hacían que el avance fuera lento. A cada paso, él la observaba más de cerca, descubriendo detalles que lo sorprendían. Sus manos eran pequeñas, pero fuertes, sus pies parecían acostumbrados a andar por terrenos difíciles, su respiración, aunque rápida por el frío, mostraba resistencia. Era evidente que no era una joven que dependiera completamente de otros para sobrevivir. Algo en ella decía que podía cuidar de sí misma, incluso en condiciones extremas. Cuando llegaron al cobertizo, él abrió la puerta y dejó que entrara primero. La madera crujió bajo sus pies, pero el refugio ofrecía algo de resguardo del viento helado. Él encendió un pequeño fuego con las astillas que había reunido y observó cómo la joven se acercaba con cautela. Se sentó cerca, sin tocarlo, solo disfrutando del calor que empezaba a llenar la pequeña habitación. El hombre notó cómo el rojo del fuego iluminaba su rostro, revelando más detalles, la piel clara, los ojos grandes,
la expresión alerta pero tranquila. Era joven, pero había algo en su mirada que hablaba de experiencias difíciles, de vida al aire libre, de aprendizaje por fuerza propia. Mientras el fuego crepitaba, él intentó conversar un poco más. «Debes tener hambre», dijo, sacando un poco de pan y frutos secos de su mochila. Ella aceptó con timidez, comiendo despacio, como si estuviera acostumbrada a raciones pequeñas y controladas. Cada bocado parecía calculado, medido, no por ansiedad, sino por disciplina. Él se sorprendió de que alguien tan joven pudiera tener un sentido tan claro de cuidado propio. El hombre empezó a hacer preguntas más abiertas, tratando de entender su historia sin presionarla. «¿Vives cerca de aquí?». La joven negó con la cabeza de nuevo. «¿Estás sola?». Él preguntó, sin esperar una respuesta inmediata. Ella bajó la mirada y finalmente asintió ligeramente. Él comprendió que ella había estado sola en el bosque por un tiempo, enfrentándose al frío y a los desafíos sin la ayuda de nadie. Su primer pensamiento, de que solo necesitaba calor y refugio, empezaba a cambiar. Había algo más profundo en ella, algo que iba más allá de la necesidad de protección física. Mientras conversaban, él notó cómo ella interactuaba con el entorno. Tocaba con cuidado las paredes de madera, inspeccionaba los utensilios y observaba cada detalle del refugio. No lo hacía por curiosidad simple, sino por atención y precaución, como si necesitara asegurarse de que todo estaba seguro. Esa atención a los detalles lo hizo sentirse más cauteloso él mismo, y comenzó a preguntarse cuántas experiencias difíciles habría vivido para desarrollar ese instinto. El viento seguía golpeando desde fuera, haciendo que el fuego chisporroteara y que la madera del refugio crujiera. La joven permanecía cerca del calor, pero mantenía una distancia respetuosa. Él decidió darle espacio, comprendiendo que necesitaba sentirse segura antes de acercarse más. La conversación continuó, y poco a poco surgieron pequeños gestos de confianza, una sonrisa breve cuando él hacía un comentario amable, un asentimiento cuando él le ofrecía comida o agua. Cada gesto, por pequeño que fuera, parecía un paso hacia un entendimiento mutuo. A medida que pasaban los minutos, el hombre se dio cuenta de algo importante, su impresión inicial estaba equivocada. No era solo una joven que necesitaba calor, era alguien con fuerza, habilidad y resistencia. Cada mirada, cada gesto, cada palabra contenía pistas de su vida, de su independencia y de su capacidad para enfrentar el mundo sin depender de otros. Él comenzó a sentir respeto, admiración y, sobre todo, curiosidad por conocer más de su historia. El silencio también se volvió un puente entre ellos. No era incómodo, era compartido. Ambos escuchaban el viento, el fuego y el crujir de la madera, entendiendo sin palabras que estaban en un lugar seguro, por ahora. El hombre se sentó cerca, sin invadir el espacio de la joven, solo dispuesto a estar allí si ella necesitaba algo. La joven, por su parte, parecía evaluar, aprendiendo sobre él tanto como él aprendía sobre ella. Cada minuto que pasaba lo dejaba más intrigado, más consciente de que había mucho más detrás de aquellos ojos atentos y el cuerpo pequeño pero fuerte que estaba frente a él. Cuando la noche comenzó a caer, la luz del fuego se volvió más intensa en contraste con la oscuridad que llenaba el refugio. La joven permanecía junto al fuego, abrazándose a sí misma, pero más tranquila que al inicio. El hombre, mientras la observaba, entendió que ese encuentro no era casual. Algo en su interior le decía que conocerla sería una experiencia que cambiaría su percepción del mundo, de la fuerza y de la vida misma. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión se estaba transformando en algo mucho más profundo, un descubrimiento de la fortaleza en la vulnerabilidad y de la resiliencia donde menos se esperaba. Mientras la nieve caía afuera, el hombre y la joven compartían un silencio lleno de significado. Ninguno sabía exactamente qué vendría después, pero ambos sabían que este encuentro era el inicio de algo importante. Él pensó en cómo su percepción inicial había sido tan limitada y en cómo, en apenas unas horas, había aprendido que las apariencias podían engañar, y que la fuerza verdadera a menudo se encontraba donde menos se esperaba.
El amanecer llegó despacio. La nieve brillaba bajo los primeros rayos del sol y el viento parecía más suave que la noche anterior. El hombre ya estaba despierto, preparando un poco de agua caliente y revisando el refugio para asegurarse de que todo estaba en orden. La joven apache aún dormía cerca del fuego, cubierta con la manta que él le había dado. Su respiración tranquila mostraba que, por primera vez en mucho tiempo, estaba segura y caliente. Él observó su rostro un momento, fascinado por la serenidad que mostraba mientras dormía. No podía dejar de preguntarse cómo había sobrevivido sola en el bosque. Cada pequeño gesto suyo contaba una historia de independencia y fuerza que él apenas comenzaba a comprender. Sabía que debía ganarse su confianza lentamente, porque ella no confiaba en nadie fácilmente. Él respetaba eso y decidió empezar el día con paciencia. Cuando la joven despertó, sus ojos buscaron primero el fuego y luego lo miraron a él. Había algo de alerta en su mirada, pero no miedo. Solo cautela. Él le ofreció un poco de pan y agua caliente, que ella aceptó con un leve asentimiento. Comieron en silencio, escuchando los sonidos del bosque. Cada crujido de las ramas bajo la nieve, cada aleteo de un pájaro, parecía despertar su atención. Él notó que ella estaba siempre alerta, como si cada sonido pudiera ser importante. Esa atención a los detalles lo hizo pensar en cuántas experiencias habría vivido para desarrollar un sentido tan agudo de la supervivencia. Después del desayuno, decidió intentar conversar más. Me sorprende cómo conoces este bosque, dijo suavemente. Ella lo miró unos segundos y luego bajó la mirada, jugando con un hilo de su ropa. Finalmente respondió, mi gente me enseñó a observar todo. A conocer los caminos, los animales, las plantas. No es seguro andar sin prestar atención. Él asintió, impresionado. No era solo una joven que necesitaba ayuda, era alguien que había aprendido a cuidarse sola desde muy joven. Mientras se preparaban para salir del refugio, él recogió leña y la colocó cerca del fuego para mantenerlo encendido. La joven lo observaba, y él pudo notar un pequeño cambio, ya no parecía tan desconfiada. Había algo en la forma en que compartían el espacio que comenzaba a crear una conexión silenciosa. No era amistad aún, pero sí un entendimiento. Cada uno respetaba los límites del otro, y eso hacía que la convivencia fuera más fácil. Al salir del refugio, la nieve crujió bajo sus botas. El sol iluminaba el bosque de manera tenue, creando sombras largas entre los árboles. La joven se movía con seguridad, esquivando ramas caídas y observando cada rincón. Él la seguía, tratando de mantener el ritmo, pero también de aprender de ella. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él después de un tiempo. Ella asintió, sin interrumpir su marcha. «¿Cómo has vivido sola aquí? ¿Nunca tuviste miedo?». Ella lo miró con seriedad y respondió, «Miedo siempre hay, pero aprendes a controlarlo. Aprendes a ver los peligros antes de que te alcancen». Él escuchó atentamente, admirando su claridad. Sus palabras no tenían arrogancia, simplemente reflejaban una vida de aprendizaje y cuidado propio. Cada frase mostraba disciplina, observación y respeto por la naturaleza. Él empezó a entender que el bosque no era solo un lugar para caminar, era un espacio que ella conocía profundamente, un lugar donde podía sobrevivir, y donde cada decisión podía ser vital. Mientras avanzaban, se encontraron con un río parcialmente congelado. El hombre se detuvo, mirando el agua que corría lentamente entre el hielo. «Debemos cruzar aquí», dijo la joven, señalando un punto seguro. Él se sorprendió de su conocimiento del terreno y la siguió con cuidado. Cada paso que daban era medido, y la joven vigilaba constantemente los lugares donde el hielo parecía más frágil. Él sintió respeto y también un poco de miedo por confiar en alguien que parecía tan seguro de sí mismo en un lugar tan peligroso. Al llegar al otro lado del río, la joven se detuvo y observó a su alrededor. «Este bosque no es fácil», dijo en voz baja. «Hay animales, hay cambios en el clima, hay peligros que no se ven». Él asintió,
comprendiendo que no estaba frente a una persona frágil, sino frente a alguien que conocía la vida real de manera intensa. Cada palabra suya estaba llena de experiencia, aunque era joven. Él nunca había escuchado a alguien tan pequeño hablar con tanta claridad sobre la supervivencia. Mientras caminaban, comenzaron a hablar de cosas más simples. La joven le contó cómo su tribu le enseñó a reconocer huellas de animales, cómo encender fuego con piedras y ramas secas, y cómo encontrar comida sin depender de nadie. Él escuchaba con atención, sorprendido de la habilidad que ella mostraba para sobrevivir sola. Era evidente que su vida había sido difícil, pero también estaba llena de aprendizajes valiosos. Cada historia, cada explicación, hacía que él se sintiera más admirado y más consciente de lo poco que conocía sobre la vida en la naturaleza. En un momento, encontraron un pequeño claro en el bosque. La joven se detuvo y señaló un grupo de plantas que crecían cerca del suelo. «Estas son útiles para heridas pequeñas», dijo. Él la miró con asombro. No solo sabía moverse y sobrevivir, también conocía plantas y remedios que podrían salvar vidas. Él comenzó a darse cuenta de que su percepción inicial había sido muy limitada. Pensó que ella solo necesitaba calor y protección, pero estaba frente a alguien con inteligencia, habilidad y experiencia real. El día avanzaba y el sol subía más en el cielo. El hombre y la joven se detuvieron a descansar en un tronco caído. Él sacó un poco de agua y pan de su mochila, ofreciéndoselo. Ella aceptó con un gesto tranquilo, sin palabras, y se sentó a su lado, observando el bosque. Era extraño para él, la joven estaba sola, pero no parecía débil. Su fuerza era silenciosa, tranquila, pero evidente en cada gesto y movimiento. Él se preguntaba cómo alguien tan joven podía tener tanta confianza en sí misma y en su conocimiento del entorno. Después de un rato, la joven decidió enseñar algo. Sacó una cuerda pequeña de su mochila y mostró cómo hacer un nudo fuerte para asegurar cosas o protegerse. Él trató de imitarla, pero sus manos no eran tan hábiles. Ella lo observaba pacientemente, corrigiendo con suavidad cada error. Él se dio cuenta de que no solo era fuerte y sabia, sino también paciente y generosa con su conocimiento. Esa lección, sencilla pero importante, lo dejó pensando en cuánto podía aprender de ella si se quedaba más tiempo juntos. El día continuó con más caminatas, más observación y más silencios compartidos. Él se sorprendía de cómo la joven podía moverse entre los árboles sin hacer ruido, cómo encontraba caminos que él nunca habría imaginado, y cómo parecía anticipar los problemas antes de que ocurrieran. Cada gesto suyo reforzaba la idea de que no era alguien que necesitara ayuda constante, al contrario, ella estaba enseñándole a él a mirar el bosque con ojos atentos y respeto. Cuando la tarde comenzó a caer, el hombre sugirió regresar al refugio para encender el fuego nuevamente. La joven aceptó y, mientras caminaban, él pensó en cómo había cambiado su percepción en tan pocas horas. Lo que comenzó como un acto de compasión, de ofrecer calor y ayuda, se estaba convirtiendo en una lección de humildad y respeto. Él comprendía que la verdadera fuerza no siempre se ve, a veces está en la calma, en la atención, en la capacidad de sobrevivir y cuidar de sí mismo. Al regresar al refugio, la joven encendió el fuego con facilidad, usando las astillas que él había preparado. Él la observaba fascinado, viendo cómo cada movimiento era eficiente y seguro. Su impresión inicial, de que solo buscaba calor, había desaparecido por completo. Ahora veía a alguien que combinaba juventud y sabiduría, vulnerabilidad y fuerza, independencia y generosidad. Cada gesto suyo dejaba claro que no era solo una joven perdida en el bosque, sino alguien que podía enfrentar cualquier desafío con paciencia y claridad. Mientras la noche caía nuevamente, se sentaron cerca del fuego. La joven miraba las llamas, y él la observaba a ella. No había necesidad de palabras. Todo lo que había sucedido ese día, cada paso, cada conversación, cada silencio compartido, había creado un vínculo silencioso basado en respeto y admiración. Él sabía que apenas estaba comenzando a entenderla, pero ya había aprendido una lección importante:
nunca juzgar a alguien por su apariencia o por la primera impresión. El viento soplaba afuera, pero dentro del refugio había una calma profunda. La joven se acurrucó un poco más cerca del fuego, y él se sintió agradecido de haber estado allí para ayudarla, pero también consciente de cuánto había aprendido de ella. Su percepción del mundo, de la fuerza y de la supervivencia, había cambiado en solo un día. Mientras la nieve caía silenciosa afuera, el hombre entendió que este encuentro era especial, que había algo en la joven que lo dejaría sin aliento y que lo acompañaría en su mente mucho después de que el bosque estuviera detrás de ellos. El sol se levantaba lentamente, iluminando la nieve con un brillo casi cegador. El hombre y la joven apache habían pasado la noche en silencio, cada uno reflexionando sobre lo ocurrido el día anterior. Él estaba impresionado por su habilidad y confianza, y sentía una mezcla de curiosidad y respeto creciente. La joven parecía más tranquila, aunque sus ojos seguían atentos a cada movimiento del bosque. Había algo en ella que le decía que nada escapaba a su observación. Decidieron caminar hacia una zona más profunda del bosque, donde los árboles eran más altos y densos. La joven lideraba el camino, moviéndose con facilidad entre ramas bajas y raíces cubiertas de nieve. Él trataba de seguir su ritmo, pero a veces tropezaba con obstáculos que ella esquivaba sin esfuerzo. Cada paso que daba era una lección silenciosa. Él comenzaba a entender que no solo estaba con alguien fuerte y valiente, sino con alguien que parecía vivir en completa armonía con la naturaleza. Mientras avanzaban, la joven señalaba cosas que él nunca habría notado, marcas de animales en la nieve, ramas quebradas que indicaban el paso de un venado, un nido oculto entre las ramas bajas. Él escuchaba con atención, preguntándose cómo podía ver tantos detalles que pasaban desapercibidos para él. Siempre hay algo que observar, dijo ella sin levantar la voz. Si no lo haces, los problemas aparecen antes de que los notes. Él comprendió que para ella, el bosque no era solo un lugar para caminar, era un espacio de aprendizaje, de vigilancia y de supervivencia. Al acercarse a un claro, escucharon un ruido extraño entre los árboles. La joven se detuvo de inmediato y levantó la mano, señalando silencio. Su cuerpo se tensó, sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, evaluando la situación. Él también se detuvo, preocupado. No sabía qué esperar. Entonces, vio algo moverse entre los árboles, un lobo atrapado en un lazo de cazador, luchando por liberarse. El hombre quedó inmóvil. No esperaba encontrarse con un animal en peligro, y mucho menos con un lobo tan cerca. La joven avanzó con cuidado, mostrando una mezcla de calma y determinación. No te acerques demasiado, le advirtió. Sus manos eran firmes mientras revisaba el lazo y buscaba la manera de liberar al animal sin lastimarlo. Él observaba cada movimiento, asombrado de su habilidad. La tensión en sus hombros aumentaba, pero al mismo tiempo sentía admiración. Esta joven, que parecía frágil a simple vista, estaba enfrentándose a un animal salvaje y peligroso con confianza y precisión. Con paciencia, la joven logró liberar al lobo. Este se tambaleó un momento, mirando a la joven con ojos que mostraban dolor y confusión, pero luego se quedó quieto, dejando que ella lo revisara. Ella aplicó algunas técnicas que había aprendido de su tribu, usando plantas que había recogido previamente para limpiar y proteger las heridas del animal. Él no podía creer lo que veía, estaba frente a alguien que no solo sobrevivía en la naturaleza, sino que podía cuidar de otros seres con respeto y habilidad. El hombre dio un paso adelante, intentando ayudar, pero ella lo detuvo suavemente. Puedo hacerlo sola, dijo con voz firme pero tranquila. Él entendió que no se trataba de arrogancia, sino de confianza en sí misma y en sus conocimientos. Mientras el lobo se recuperaba lentamente, la joven hablaba con él, explicando qué había hecho y por qué. Cada palabra, cada gesto, le enseñaba algo nuevo sobre paciencia, observación y respeto por la vida. Cuando el lobo finalmente se levantó y corrió hacia el bosque, el hombre sintió una mezcla de alivio y asombro. Nunca habría imaginado presenciar una escena así. Miró a la joven,
esperando ver cansancio o miedo, pero solo encontró calma y serenidad. «Eres increíble», dijo finalmente, sin poder contener su admiración. Ella solo sonrió ligeramente, sin vanidad, como si esa fuera simplemente otra parte de su vida. Mientras continuaban caminando, él no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Su percepción inicial de que ella solo buscaba calor había cambiado por completo. Ahora entendía que estaba frente a alguien valiente, compasiva y hábil. Cada paso juntos se sentía como una lección sobre cómo enfrentar el mundo con inteligencia y calma. Él se preguntaba cuántas experiencias difíciles habría vivido para desarrollar esa capacidad de reacción y esa fuerza silenciosa. El bosque comenzó a cerrarse más alrededor de ellos, con árboles altos y densos que bloqueaban parcialmente la luz del sol. La nieve se volvía más profunda, y los caminos más difíciles de recorrer. La joven parecía moverse sin esfuerzo, saltando raíces y esquivando ramas bajas con una facilidad que lo dejaba sin palabras. Él intentaba imitarla, pero cada tropiezo le recordaba cuánto tenía que aprender sobre la naturaleza y sobre la supervivencia. En un momento, encontraron un arroyo parcialmente congelado. La joven se agachó, tomando agua con sus manos y mostrando cómo hacerlo sin romper el hielo ni mojarse demasiado. Él hizo lo mismo, siguiendo sus instrucciones. Cada gesto suyo era una lección práctica, y él absorbía cada detalle con atención. Empezaba a comprender que la verdadera fuerza no estaba en la apariencia física, sino en el conocimiento, la observación y la habilidad para actuar con calma y precisión. Mientras descansaban cerca del arroyo, la joven comenzó a contar historias de su tribu. Habló de cómo aprendieron a cazar, a reconocer plantas útiles y a cuidar de los animales, incluso de aquellos que podían ser peligrosos. Él escuchaba fascinado, impresionado por la madurez y la sabiduría que mostraba en sus palabras. Cada historia reforzaba la idea de que no estaba frente a una persona común, estaba frente a alguien que había crecido en armonía con la naturaleza y que conocía la vida de manera profunda. Después de un tiempo, la joven se levantó y señaló hacia un pequeño sendero que parecía llevar a una zona más segura para acampar. Él la siguió, admirando su confianza y su habilidad para moverse por el bosque sin vacilar. Mientras caminaban, él reflexionaba sobre sus propias habilidades y lo limitado que se sentía frente a alguien que parecía saberlo todo sobre el entorno natural. Era una mezcla de respeto, admiración y un poco de humildad. Al llegar a un claro más amplio, la joven decidió encender un fuego usando solo ramas y astillas secas. Él la observaba, sorprendido de la rapidez y eficiencia con la que lo hacía. Mientras las llamas empezaban a crecer, ella sacó algunas plantas y pequeños utensilios para preparar un lugar seguro y limpio donde descansar. Él ayudó un poco, pero rápidamente comprendió que ella tenía todo bajo control. Era evidente que cada acción suya estaba basada en experiencia y entrenamiento. El hombre se sentó junto al fuego, pensando en lo ocurrido. Había esperado encontrar a una joven necesitada de calor y ayuda, pero lo que encontró fue alguien que lo enseñaba sin palabras sobre la fuerza, la paciencia y la supervivencia. Cada acción, cada gesto, cada historia contada entre ellos reforzaba la idea de que su percepción inicial estaba equivocada. Él se sentía pequeño ante tanta habilidad y conocimiento concentrados en una persona tan joven. La joven, por su parte, parecía cómoda pero alerta. Observaba el bosque mientras hablaba de cosas sencillas, como identificar huellas de animales, como encontrar comida, como protegerse de la intemperie. Él la escuchaba, fascinado, aprendiendo cada detalle, pero también reflexionando sobre su propio juicio inicial. Todo lo que creía saber sobre fuerza, vulnerabilidad y supervivencia se estaba transformando en algo completamente nuevo. Cuando la tarde comenzó a caer, la nieve se tornó más suave y el cielo adquirió tonos naranjas y rosados. El hombre y la joven permanecieron junto al fuego, cada uno sumido en sus pensamientos. Él estaba lleno de preguntas, admiración y respeto. La joven parecía tranquila, observando el fuego, evaluando cada sombra y cada sonido del bosque.
Él comprendió que lo que había comenzado como un acto de compasión se había convertido en una experiencia de aprendizaje y descubrimiento. De repente, escucharon un ruido más fuerte que los anteriores. Un grupo de animales se movía cerca del claro, alertados por su presencia. La joven reaccionó inmediatamente, evaluando la situación con rapidez. Él no sabía qué hacer, pero ella actuó con calma y precisión. Señaló dónde podían estar los animales y cómo evitar ser detectados. El hombre quedó impresionado por su rapidez mental y su control de la situación. Era evidente que su vida había estado llena de momentos donde la atención y la acción inmediata eran esenciales. Después de unos minutos, los animales se alejaron y el claro volvió a la calma. El hombre exhaló profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. Miró a la joven y vio que su expresión era tranquila, como si aquello fuera algo normal. Él, en cambio, no podía dejar de sentirse impactado. Su impresión inicial de fragilidad había desaparecido por completo, estaba frente a alguien cuya fuerza y capacidad lo dejaban sin palabras. Mientras el fuego crepitaba, él entendió que lo que estaba viviendo no era solo una caminata por el bosque, sino un encuentro que cambiaría su manera de ver la vida, la fuerza y la resiliencia. La joven apache no solo sobrevivía, enseñaba, cuidaba y demostraba que la verdadera fortaleza no siempre se ve a simple vista, pero se siente profundamente. El amanecer se filtraba entre los árboles, haciendo que la nieve pareciera brillar como cristales diminutos. El hombre y la joven apache se despertaron temprano. La noche anterior había dejado una sensación de respeto y asombro en él. Cada acción de la joven lo había sorprendido, su habilidad, su calma, y la manera en que enfrentaba situaciones que él solo podía imaginar. Pero hoy algo parecía diferente. El aire estaba más pesado, como si el bosque guardara un secreto que pronto aparecería. Mientras recogían sus cosas para continuar, la joven se movía con la misma seguridad de siempre. Cada paso suyo estaba medido, cada gesto preciso. El hombre la observaba fascinado. Había aprendido tanto en los últimos días solo observando y caminando a su lado. Su percepción inicial de que ella necesitaba calor y ayuda había desaparecido. Ahora entendía que estaba frente a alguien que podía sobrevivir sola, enfrentarse a animales salvajes y leer la naturaleza como si fuera un libro abierto. Comenzaron a avanzar por un sendero más estrecho y cubierto de nieve profunda. La joven tomaba la delantera, señalando lugares donde podían pisar seguro y evitando ramas que podrían romperse. Él intentaba seguirla, pero cada paso le recordaba cuánto más hábil era ella. Mientras caminaban, la joven empezó a hablar sobre los cambios de clima, sobre cómo el bosque podía volverse peligroso si no se estaba atento. Él escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, cada detalle. Era como si ella estuviera entrenándolo para ver el bosque con sus ojos, no solo como un visitante, sino como alguien que necesitara sobrevivir en él. De repente, un sonido agudo cortó el aire. Era un crujido diferente, cercano y rápido. La joven se detuvo de inmediato y levantó la mano, señalando silencio. Sus ojos se movían rápidamente, evaluando. El hombre también se detuvo, sintiendo que algo iba a suceder. Entre los árboles, vio un pequeño grupo de lobos, observándolos con cautela. Él se quedó inmóvil, sin saber qué hacer, pero la joven avanzó unos pasos, calmada y segura. Ella empezó a hablar en voz baja, explicando que los lobos no buscaban atacar, sino que estaban curiosos. Señaló la manera de moverse lentamente, evitando gestos bruscos. Él la siguió, intentando imitar cada movimiento. Mientras avanzaban, los lobos los rodeaban parcialmente, pero no mostraban signos de agresión. Cada movimiento de la joven era perfecto, sus manos, sus pies, incluso su respiración, todo estaba controlado. Él apenas podía creer la calma con la que manejaba la situación. Uno de los lobos se acercó demasiado a él, olfateándolo. Él contuvo la respiración, pero la joven lo tocó suavemente en el hombro y señaló cómo mantenerse firme sin mostrar miedo. Era increíble, con un simple gesto,
ella le enseñaba algo que él nunca habría aprendido solo. Finalmente, los lobos se retiraron hacia el bosque, dejando atrás un silencio tenso pero seguro. Él exhaló profundamente, impresionado por la manera en que la joven había manejado todo. Siguieron caminando hasta un pequeño claro donde los árboles se abrían y dejaban que el sol iluminara la nieve. La joven se sentó sobre un tronco caído y empezó a hablar de su tribu, de cómo aprendieron a moverse en la naturaleza, a leer signos y huellas, y a cuidar de los animales. Él escuchaba fascinado, admirando su claridad y la profundidad de su conocimiento. Cada historia que contaba lo dejaba más consciente de lo que significaba vivir en el bosque, respetarlo y entenderlo. Mientras hablaban, escucharon un sonido extraño detrás de ellos, ramas quebrándose, pasos apresurados. La joven se levantó inmediatamente y tomó una postura defensiva. Él miró hacia atrás y vio a otro grupo de lobos que se acercaba más rápido que los anteriores. Su corazón latía con fuerza, pero la joven parecía concentrada, evaluando cada movimiento. Ella le indicó que permaneciera quieto y que no hiciera ruido. Él obedeció, sintiendo la tensión crecer a su alrededor. La joven avanzó lentamente, extendiendo sus manos para mostrar calma a los lobos. Uno de los animales se detuvo a unos metros de ella, olfateando el aire, mientras los demás permanecían expectantes. Él la observaba, sin poder apartar la mirada. Cada gesto suyo estaba calculado, como mover los pies, como colocar las manos, como respirar. Era como si estuviera en un juego donde cada decisión podía cambiar el resultado. Él comprendió que lo que estaba viendo no era miedo, sino habilidad pura y concentración. Finalmente, la joven logró guiar a los lobos hacia el borde del claro, usando movimientos suaves y firmes para alejarlos. Ellos se retiraron lentamente, observándolos hasta desaparecer entre los árboles. Él exhaló profundamente, aún temblando de la adrenalina. Miró a la joven, esperando ver cansancio, pero solo encontró serenidad y una leve sonrisa. Lo que había comenzado como un simple paseo por el bosque se había convertido en un desafío que había dejado al hombre sin aliento, admirando la destreza y el coraje de la joven. Después de ese encuentro, continuaron su camino más cautelosos. La joven le enseñó cómo reconocer huellas de animales grandes y cómo anticipar sus movimientos. Él estaba concentrado, tratando de absorber cada enseñanza, cada gesto. Su mente no dejaba de asimilar todo lo que veía, la fuerza, la inteligencia y la calma de la joven. Era evidente que cada día en el bosque había sido una lección para ella, y ahora él era parte de esa lección, aunque de manera diferente. Al caer la tarde, encontraron un lugar seguro para acampar. La joven comenzó a preparar el fuego con facilidad, usando ramas secas y astillas. Él la ayudó un poco, pero pronto comprendió que no era necesario, ella tenía todo bajo control. Mientras el fuego crepitaba, comenzaron a hablar sobre la vida, las dificultades y la resiliencia. La joven le explicó cómo enfrentó situaciones difíciles, cómo aprendió a cuidarse y cómo respetaba el bosque y sus reglas. Él escuchaba fascinado, cada palabra reforzando la idea de que había subestimado completamente su fuerza y capacidad. Durante la noche, mientras las llamas iluminaban sus rostros, un sonido llamó su atención, un animal atrapado o quizás un intruso cerca del campamento. La joven reaccionó de inmediato, evaluando la situación antes de moverse. Él se quedó quieto, observando cómo ella tomaba decisiones rápidas y efectivas. Con gestos suaves, indicó que se escondieran detrás de unos troncos y esperaran. La tensión era palpable, pero la joven permanecía tranquila. Él comprendió que para ella, esto era algo cotidiano, enfrentar peligros con calma, sin pánico. Después de unos minutos, el peligro pasó y todo volvió a la calma. El hombre estaba impresionado. Cada incidente lo dejaba más consciente de la diferencia entre apariencia y realidad. La joven no era solo alguien que necesitaba ayuda, era alguien que podía enfrentar el peligro, tomar decisiones y enseñar en cada paso. Él comprendió que había aprendido lecciones de fuerza, paciencia y respeto que nunca habría obtenido en ningún otro lugar.
Esa noche, mientras se acurrucaban cerca del fuego, él pensó en todo lo que había ocurrido desde el primer encuentro. Lo que comenzó como un simple acto de compasión se había transformado en un aprendizaje profundo sobre vida, resiliencia y fuerza interior. La joven Apache le había enseñado que la verdadera fuerza no siempre se ve, a veces está en la calma, la observación y la habilidad para actuar en el momento correcto. Antes de dormir, él miró a la joven y vio en sus ojos un brillo de determinación y sabiduría que lo dejaba sin palabras. Comprendió que lo que había sucedido hasta ahora era solo el inicio. Había más por aprender, más por descubrir, y cada momento junto a ella era una lección. Mientras la nieve caía suavemente afuera, el hombre sintió una mezcla de admiración, respeto y fascinación. La joven Apache no solo sobrevivía, enseñaba, guiaba y demostraba que la fuerza verdadera siempre se encuentra en quienes están atentos, preparados y en armonía con la vida que los rodea. El silencio de la noche fue profundo. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y el viento que soplaba entre los árboles. Ambos compartían ese silencio con comprensión mutua. No necesitaban palabras para comunicarse. Cada mirada, cada gesto, cada respiración, hablaba de respeto, admiración y aprendizaje. Lo que había comenzado como un encuentro casual se había convertido en un viaje de descubrimiento, y el hombre sabía que cada día con la joven Apache le dejaría enseñanzas que nunca olvidaría, como de costumbre, observando cómo la nieve reflejaba los primeros rayos de luz. La joven Apache estaba sentada cerca del fuego, sus manos jugando con pequeñas ramas mientras miraba hacia el bosque. Había algo en su postura que lo hacía sentir que cada día juntos era una lección silenciosa sobre la vida, la paciencia y la fuerza interior. Mientras desayunaban, el hombre no podía dejar de pensar en lo que había sucedido los días anteriores. Cada momento con ella lo había dejado sin aliento, la manera en que manejaba situaciones peligrosas, su habilidad para leer el bosque, su calma ante los animales salvajes. Había llegado al bosque pensando que la joven solo necesitaba calor y protección, pero ahora comprendía que había mucho más. Ella no solo sobrevivía, enseñaba, guiaba y demostraba una fuerza que él nunca había visto. Decidieron caminar hacia un valle más abierto, donde el terreno era más difícil y la nieve más profunda. La joven lideraba el camino, esquivando ramas y raíces con facilidad, mientras él la seguía intentando imitar cada movimiento. Cada paso que daba lo hacía más consciente de su propia torpeza y de la precisión con la que ella se movía. Era evidente que sus años en el bosque le habían dado habilidades que solo podían desarrollarse con paciencia, práctica y atención constante. Mientras avanzaban, la joven señaló huellas frescas en la nieve. No estamos solos, dijo con voz tranquila pero firme. Él miró las huellas y notó que eran de un animal grande, probablemente un ciervo, pero también había signos de un lobo cerca. Su corazón latió más rápido. Ella, sin mostrar miedo, comenzó a caminar con cuidado, enseñándole a observar cada detalle, la profundidad de las huellas, la dirección de los pasos, incluso el tipo de tierra debajo de la nieve. Él seguía sus indicaciones, aprendiendo a leer el bosque como ella lo hacía. De repente, escucharon un ruido fuerte a la derecha. La joven se detuvo de inmediato y levantó la mano señalando silencio. Entre los árboles apareció un ciervo atrapado en un tronco caído, luchando por liberarse. Ella evaluó rápidamente la situación y le indicó que se mantuviera a distancia. Sus ojos brillaban de concentración mientras buscaba la mejor manera de ayudar al animal sin lastimarlo ni ponerlos en peligro. Él se quedó inmóvil, admirando su calma y su rapidez mental. Cada gesto suyo era seguro y preciso. Con movimientos cuidadosos, la joven logró liberar al ciervo. El animal dio un salto y corrió hacia el bosque, dejando atrás un silencio lleno de tensión y alivio. Él respiró profundamente, todavía impactado por la manera en que ella manejaba las situaciones. No había pánico, solo control y habilidad. Era imposible no sentirse pequeño frente a alguien que combinaba juventud, fuerza, inteligencia y serenidad de manera tan perfecta. Continuaron su camino hacia un área más rocosa y peligrosa.
La nieve cubría el terreno irregular y cada paso debía ser calculado. La joven avanzaba con confianza, usando cada piedra y raíz como apoyo, mientras él intentaba seguirla sin tropezar. Cada tropiezo suyo reforzaba la idea de cuánto debía aprender de ella. Su respeto y admiración crecían con cada momento que pasaban juntos. De repente, un viento más fuerte sopló desde el norte. La joven levantó la mano, deteniéndose. Debemos tener cuidado, dijo. El clima puede cambiar rápido aquí, y la nieve puede cubrir peligros ocultos. Él la observó, consciente de que su vida dependía de su conocimiento y de su capacidad para leer el entorno. La sensación de vulnerabilidad era intensa, pero al mismo tiempo estaba agradecido de tenerla como guía. Mientras avanzaban, encontraron un pequeño acantilado con un río que corría abajo. La joven evaluó el lugar, buscando la manera más segura de descender. Señaló el camino correcto y le indicó cómo colocar los pies y usar las manos para mantener el equilibrio. Él respiró hondo, sintiendo la adrenalina aumentar. Cada paso era peligroso, pero también una oportunidad de aprender y confiar. Finalmente, lograron descender sin incidentes, y él sintió un alivio mezclado con asombro por la habilidad de la joven. Llegaron a un claro donde decidieron descansar. La joven encendió un fuego con facilidad, usando astillas secas y ramas pequeñas. Él la observaba, impresionado por cada movimiento, por la eficiencia y calma que mostraba en todo lo que hacía. Mientras se calentaban, ella empezó a hablar sobre su vida, de cómo aprendió a sobrevivir sola, a enfrentar peligros y a cuidar del bosque y de los animales. Él escuchaba fascinado, sintiendo que cada palabra le enseñaba algo nuevo sobre fuerza, independencia y respeto por la naturaleza. Después de un momento de silencio, la joven le indicó que la siguiera. Avanzaron hacia un área más densa del bosque, donde la nieve estaba más alta y los árboles más cercanos. Él la seguía, consciente de que cada paso debía ser seguro. De repente, escucharon un sonido extraño, ramas rompiéndose rápidamente detrás de ellos. La joven reaccionó de inmediato, tomando una postura defensiva y señalándole que permaneciera cerca. Él miró entre los árboles y vio un lobo más grande que los anteriores, moviéndose rápido hacia ellos. Su corazón latió con fuerza. La joven no mostró miedo. Con calma, evaluó la situación y comenzó a moverse lentamente hacia un árbol que ofrecía cierta protección. Él la imitó, siguiendo cada gesto y respirando con cuidado para no alertar al lobo. Cada movimiento era vital. El animal se detuvo un momento, olfateando el aire, y luego continuó acercándose. Él sentía la tensión crecer en todo su cuerpo, pero la joven permanecía concentrada, confiando en sus habilidades. Con un gesto suave, la joven lo guió hacia un lugar seguro detrás de unas rocas. Luego, usando movimientos tranquilos y precisos, logró desviar la atención del lobo y hacerlo retroceder hacia el bosque. Él estaba sin aliento, asombrado por su calma y destreza. No había duda de que cada día de su vida la había preparado para momentos como este. Él comprendió que la fuerza verdadera no se mide por tamaño o edad, sino por conocimiento, paciencia y control de uno mismo. Después de que el lobo se alejó, ambos respiraron profundamente, compartiendo un momento de alivio y admiración silenciosa. Él miró a la joven, entendiendo que su percepción inicial estaba completamente equivocada. No era una joven frágil buscando calor, era alguien que podía enfrentar peligros, enseñar y sobrevivir con inteligencia y valentía. Cada acción suya lo había dejado sin aliento y con una profunda sensación de respeto y admiración. Continuaron su camino hasta llegar a un valle donde decidieron acampar definitivamente antes de regresar. La joven preparó un lugar seguro, encendiendo un fuego y colocando ramas alrededor para protegerse del viento. Él ayudó, pero pronto se dio cuenta de que su rol principal era observar y aprender. Cada gesto de la joven, cada decisión y cada enseñanza lo habían cambiado de manera profunda. Mientras se sentaban cerca del fuego, él reflexionó sobre todo lo que había ocurrido.
Su viaje había comenzado pensando que solo necesitaba ayudar a alguien necesitado, pero ahora comprendía que había sido él quien había aprendido más. La joven apache le había mostrado coraje, paciencia, conocimiento y respeto por la vida. Lo que había empezado como compasión se había transformado en un profundo entendimiento y admiración. Esa noche, la joven le enseñó cómo observar el cielo para reconocer cambios de clima y cómo escuchar los sonidos del bosque para anticipar problemas. Él practicaba cada indicación, aprendiendo a mirar, escuchar y sentir el bosque de manera diferente. Cada lección lo hacía más consciente de su propia vulnerabilidad y de la increíble capacidad de la joven para enfrentar la vida con fuerza y calma. Antes de dormir, él la miró a los ojos y vio determinación y sabiduría. Comprendió que todo lo que había sucedido era un regalo, un encuentro que lo había transformado, enseñándole a valorar la fuerza verdadera que reside en quienes saben observar, actuar y respetar. La joven apache no solo sobrevivía, inspiraba, enseñaba y mostraba que la verdadera fuerza a menudo se encuentra en quienes parecen frágiles, pero que están llenos de conocimiento, paciencia y coraje. Mientras la nieve caía suavemente afuera y el fuego crepitaba en el refugio, ambos se quedaron en silencio, compartiendo un momento de entendimiento profundo. Él sabía que nunca olvidaría a esta joven, ni lo que había aprendido junto a ella. Cada instante con ella lo había dejado sin aliento, pero también lo había llenado de admiración y respeto. Lo que comenzó como un simple acto de compasión se había convertido en una experiencia que transformó su forma de ver la vida, la fuerza y la resiliencia. El hombre cerró los ojos, respirando profundamente, y sintió gratitud. Gratitud por el encuentro, por las enseñanzas y por la oportunidad de conocer a alguien cuya fuerza y sabiduría desafiaban cualquier expectativa. La joven apache lo observaba desde el fuego, tranquila y segura, consciente de su propia habilidad y de la admiración que inspiraba sin necesidad de palabras. Ambos sabían que este viaje los había cambiado para siempre, y que el respeto y la conexión que habían formado serían inolvidables.